Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa. En la vida no hay fórmulas, nunca. Y creo que en nuestra profesión menos. Hay que formarse muchísimo, hay que tener mucha alegría y mucha capacidad de observación. Por eso creo que también la unión es muy importante, que nos hace ver la realidad de las dificultades también. Hola, soy Natalia Huarte y esto es Actores y Actrices Revista. Dicen que si la piedra es muy grande. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida a la Unión. Gracias a vosotros, vamos, gracias. Queríamos preguntarte antes que nada, ¿cómo llegaste a la Unión? La verdad que desde el principio tuve bastante claro que era necesario estar inscrita como actriz dentro de la Unión de Actores. Creo que es bastante importante que hagamos fuerza nosotros también desde dentro. Con varios compañeros, sobre todo en un momento dado que conocí a Ángel Ruiz, bueno, pues todavía era más joven y pues que no lo sabía, una cuestión de inocencia y de ignorancia, ¿no? Y entonces gracias un poco a Ángel que me comentó y me impulsó y me dio fuerza, dije, no, claro, yo tengo que estar aquí dentro, ¿no? Y enterarme de las cosas que pasan en nuestro sector y apoyarlo. ¿Por qué crees que la profesión esté tan unida y trabajando en equipo? ¿Se pueden cambiar cosas? ¿Has visto cosas que hayan cambiado en tu trayectoria? Sí, y sobre todo yo creo además que hay algo de... Por un lado tienes la certeza de que cuanto más unidos estemos, mejor van a ir las cosas. Y sobre todo porque puedes escuchar diferentes opiniones y diferentes circunstancias de cada uno, y entonces ya no vives tan centrado solamente en tu propio camino y en tu ombligo, sino que de repente te das cuenta que eres un colectivo. Y luego hay otra parte también muy buena que creo que es importante saber, que de repente te sientes muy amparado. No sé por qué hay gente que no querría estar aquí, ¿no? Pero también yo creo que está la sensación de que tienes un colchón, de que de repente tienes a unas personas que están también pensando por ti y para conseguir que las cosas mejoren, ¿no? Entonces creo que es una unión de esas dos cosas, de fuerza y de amparo. Bueno, tú empezaste con 17 años, decidiste ser actriz tras tu primera obra de teatro. ¿Qué fue exactamente lo que en tu cabeza hizo clic para decir, vale, sí, es esto? Pues la verdad que fue un clic, yo creo, porque yo no había pensado nunca en ser actriz ni en dedicarme a nada que tuviera que ver con las artes escénicas, ni con el audiovisual, ni con nada. Entonces, de repente, en el Instituto de Pamplona, donde yo estaba estudiando, había un profesor de literatura que tenía un grupo muy importante de teatro y que hacía cada año una función. Y yo decidí apuntarme a la prueba que hacía el casting y de repente pues fui mirando Lina en la posadera de Carlo Goldoni. Y yo me acuerdo que dije, madre mía, esto no lo había sentido nunca. O sea, yo que era súper empollona, que sacaba súper buenas notas, me reunieron mis profesores y todo porque yo les dije que quería ser actriz y que no iba a hacer ninguna carrera, y mis profesores, no, tienes que ir a una universidad y tal. Y ahí tuve el apoyo de mi padre y me dijo, pues si quieres dedicarte a esto, a tope. Justo lo que dices de tu padre, que reaccionó muy bien cuando le comentaste esto, porque suele ser algo de normal, suele ser algo complicado decirle a tus padres, oye, esto es lo que quiero. ¿Qué le aconsejarías a futuros profesionales que tienen que enfrentarse a ese momento, que puede ser complicado? ¿Qué fue lo que le dijiste tú a tu padre? Pues es una buena pregunta, porque yo creo que lo que pasó es que fui bastante convincente. Yo me imagino que le di una serie de argumentos que le hicieron creer que yo iba bien encaminada, y sobre todo que sí que tenía bastante claro que yo me quería formar. O sea, no fue un impulso de repente quiero irme a Madrid porque sí. Empecé a buscar escuelas, le propuse a mi padre la RESAD. Entonces yo creo que ver mi padre que yo quería seguir unos pasos como lógicos, donde no había una prisa por querer llegar a ser algo, no sé, famosa o conocida, sino que es un camino lento, y yo tenerlo muy claro tan joven, creo que él dijo, vale, esto tiene cabeza, y precisamente si tiene cabeza y encima nace de un impulso súper bonito, ¿cómo no le voy a dejar a mi hija, ¿no?, que crezca en esto? Creo que despacio y formación son buenas palabras. Porque al final no sé si ves también la interpretación como una carrera de fondo, como que la formación tiene que ser continua también. Pero totalmente. O sea, creo que no hay fórmulas en la vida no hay fórmulas, nunca. Y creo que en nuestra profesión menos. Y creo que hay que estar muy abierto a que pues haya veces que vayan las cosas muy bien y otras veces no tanto, y para eso hay que formarse muchísimo, hay que tener mucha alegría y mucha capacidad de observación en el alrededor, en lo que está pasando en el mundo. Por eso creo que también la unión es muy importante, porque nos hace ver la realidad de las dificultades también. Creo que eso en nuestra profesión es muy importante. Pero lo que sí que está claro, que cuando hay disciplina, trabajo y ganas,
puedes conseguir más cosas, eso seguro. A la hora ya de enfrentarte a los personajes, ¿sueles identificarte con estos personajes o coger algo personal tuyo a la hora de interpretarlo? No es que yo trabaje exactamente con recursos míos, de recuerdos concretos míos, pero sí que creo que es necesario conocerse mucho para poderla llevar a los personajes. Los personajes al final no son tú. Entonces, si te dedicas a llevarlos demasiado a ti, creo que igual los haces incluso un poco más pequeños de lo que son. Pero al final trabajo conmigo misma y sí que trabajo con mi cuerpo, entonces, y con mis emociones y con mis circunstancias. En esta etapa mía estoy intentando llevar más delante, o sea, más cercano a poderlo exteriorizar mis propias maneras de vivir la vida, ¿no? Y sentir las cosas. Y eso sí que me está haciendo que note las herramientas como más disponibles. ¿Y hay algún personaje del que te hayas encariñado tanto que te haya costado desprenderte un poco? Creo que todos duelen un poco. No hay ninguno que yo haya sentido que me quisiera ir pronto de ahí. O sea, hay algunos más dolorosos que, ostras, que estás interpretando un personaje, por ejemplo, que tiene un dolor muy grande y tu cabeza sabe que no es tuyo, pero tu cuerpo no, porque tú estás habitando ese dolor todo el rato. Tiene unas consecuencias, ¿no? Igual de repente en un personaje un poco más ligero, pues te llenas de más alegría y también es como más agradable hacerlo, pero creo que todos tienen un proceso de duelo que da un poco de rabia porque llegas a entenderlos a veces tan bien que cuando se acaban dices, ay, ahora lo entiendo mejor que hace un mes, ¿no? Bueno, claro, uno de los personajes más emocionalmente complicados, vamos a decir, es el que haces en Psicosis 4.48. Estás transitando como lugares oscuros todo el rato. ¿Cómo lidias con eso? Hay que hacer un trabajo, claro, el teatro tiene algo, bueno, el audiovisual también, porque al final hay que estar dentro, ¿no? Pero es verdad que el teatro tiene algo que repites la misma cosa todo el tiempo, no es que hagas distintas secuencias, ¿no? Hay que tener mucho cariño, creo que yo hacía muchísimas cosas como positivas por las mañanas, de repente como mucho cuidarme, tengo una perra, que por cierto siempre me voy mirando, si tengo pelos me he puesto unas medias negras y voy viendo que tengo pelos aunque me los haya quitado y voy todo el rato. Pues pasear con la perra, por ejemplo, por la mañana me venía muy bien y había algunas veces que me costaba un poco salir de la función, eso sí que no me había pasado antes, pues es saber que estás durante un tiempo determinado de tu vida haciendo una cosa y que te tienes que cuidar ese ratito porque te implicas mucho y no sentirte rara por pedir cuidado en tu entorno también. De hecho, tiene que ver con la salud mental también, ¿no? Atrevernos a cuidarnos. Yo me atreví a decir, oye, necesito un rato, que nadie lo vea como una excentricidad, que a veces parece que somos como muy excéntricos o que pedimos cosas raras. Por esta obra ganaste el premio Max. ¿Qué supuso para ti, por esta obra concreta, ganar el premio? Madre mía, fue un momento, pues uno de los momentos más bonitos de mi carrera, sin duda, y de mi vida, yo creo. Bueno, los premios son siempre peliagudos, porque ¿qué significa mejor actriz de teatro, ¿no? Esta profesión no se puede medir, como no es matemática. Es verdad que tienen algo los premios un poco que siempre son injustos porque creo que nos los merecemos todos los que estamos actuando ahí, ya simplemente por la valentía de ponerte delante de gente y hacer algo, ¿no? Artístico. Pero claro, a la vez es un reconocimiento que es muy agradable de sentir, la verdad, no puedo negarlo. Fue como temblaba. Mónica López me acuerdo que me decía, Natalia, ¿pero estás bien? Y yo sí, estoy como ahora mismo que no sé qué me está pasando en el cuerpo. Que alguien haya valorado que esto era importante, creo que para mí fue algo que me emocionó mucho por eso, porque fue una obra en la sala pequeña del Teatro Español que no tuvo una gran gira. Entonces, que alguien decidiera que este tema es importante y que lo valorase y que lo premiara, no solamente a mí, sino al Teatro Español, a Luz Arcas, a toda la Fármaco, de sacarlo a la luz, es lo que más me emocionó. Sigue, creo que dando mucho miedo reconocer el propio problema a las personas que lo sufren. Es un estigma que te marca de alguna manera y creo que eso hay que empezar a quitárnoslo ya de encima. Y creo que es muy difícil de acompañar la salud mental. Entonces, cuanto más se hable, creo que todavía no nos hemos hartado de hablarlo porque es infinito este tema. ¿Realmente los actores sois conscientes del poder que tenéis a la hora de trasladar este tipo de problemas como la salud mental? Mientras lo estás haciendo no te pasa, para meterte de verdad en la cosa te olvidas un poco del ruido o de lo que pueda suponer, pero claro, había veces que yo salía de la función y de pronto tenía personas esperándome diciéndome que iban a volver con su madre, con su hermana, porque habían tenido intentos de suicidio y que esta función decía palabras que ellos habían escrito o que habían dicho en diarios suyos cuando no podían más.
Y ahí te sobrecoges y dices, si alguien se plantea de verdad que la cultura no importa, ojalá pudieran escuchar a estas personas que vienen a la salida del teatro a decirme esto personalmente a mí, ¿no? Mirad este argumento de esta persona que me está diciendo que está curada y que aún así esta función le ha hecho reafirmarse todavía más en la alegría de vivir. ¿Y hay algún personaje que tengas muchas ganas de interpretar que no hayas podido hasta el momento? Ojalá me den la oportunidad de hacer algo inesperado para mí. O sea, no eso que la gente ve de mí o que yo ya veo que más o menos encajaría, sino algo radicalmente opuesto. O sea, yo que sé, alguien muy tirado, por ejemplo, algo que tenga que ver con sacar esa parte que yo tengo, que muy poca gente conoce de mí, porque soy alguien ordenadito y que yo intento estar ordenada y tal, pero yo tengo mucho barrio también, ¿sabes? O sea, que yo vengo de Pamplona, de un barrio de Barañán, que es un pueblo con mucha calle, y de repente, no sé, me imagino ya remangándome el moño con una sudadera y haciendo una cosa que no tenga que ver tanto con eso que igual encajo yo a veces más, ¿no? Y si tuvieras que escoger durante el resto de tu carrera heroína o villana... Salvarse a una misma o notar que salvas y que haces cosas muy buenas es muy bueno, pero poner el foco en lo que no es tan bueno y en esas partes más oscuritas que no nos gusta ver tanto y que creo que la cultura tenemos ahí una misión, ¿no? de no hacer como que no pasan las cosas malas o pensar que hay cosas que ya como sociedad, bueno, esto ya lo hemos trabajado, ya lo hemos mirado durante un tiempo, misión cumplida. No, que seguimos estando, yo tengo partes oscuras que hay que trabajar, ¿sabes?, en la vida, y el mal está ahí, o sea, estamos rodeados de guerra ahora mismo. Entonces, atreverte a meterte ahí sin miedo a que se te pueda juzgar como villana luego, pues igual es interesante también. ¿Qué es más aterrador para ti? ¿Un silencio incómodo en el teatro o un monólogo eterno? Muy buenas preguntas. Cuando hay silencios que está pasando porque no te está viniendo el texto o porque de repente, yo qué sé, pasa algo con el público. Por ejemplo, el otro día, en una función que estábamos haciendo, de repente 2 señoras en mitad del texto se levantaron y se fueron, y es una sala muy pequeña y estábamos con la gente aquí. Entonces, ese silencio que notas que yo he tenido que parar, que no sé muy bien si integrarlo o no, pero luego lo integras y entonces la gente ya se ríe. Yo creo que eso es muy peligroso, y a la vez que te pone unas pilas, el silencio en escena pone como la alerta, ¿no? Entonces creo que prefiero los silencios incómodos que los monólogos. ¿Y tienes alguna estrategia en algún momento eso de que pase algo para improvisar? Mira, al final, cuando estás encima de un escenario o en una secuencia o lo que sea y te pasa algo, como el dueño eres tú un poco, que no pasa nada si uno para. Me doy cuenta, ¿no?, que si uno para, retoma y lo siguiente que hace es verdad y sigue estando conectado y te has atrevido a tirar para adelante y nace en un sitio genuino, a veces es hasta mejor. Yo antes tenía pánico a equivocarme, al error, y ahora digo, pero si la maravilla de la vida es el error. Esa es la estrategia, un poco, perderle miedo al fallo. ¿Alguna anécdota surrealista que te haya pasado en rodaje o en función? Bueno, más surrealista me pasó en Psicosis 448. Un señor entró en escena en mitad del monólogo, de repente. Yo paro un momento, me acerco a este señor, le pregunto si se encuentra bien, me dice que sí, que está estupendamente. Yo le digo que creo que no, me dice que sí, que lo que le pasa es que esta obra está siendo muy dura y que él necesita caminar. Yo le digo que no tiene que caminar en escena, que por favor, que creo que es mejor que se vaya. Entonces ya el acomodador de la sala entró en acción. Le dijo que por favor no le echasen de la sala, que se quería sentar. Era un hombre muy tranquilo, es verdad que en ningún momento ni levantó la voz ni nada. El público, yo tenía 2 amigos viendo la función y al principio dudaron de si era verdad o no. Se sentó, terminó la función, yo hice la función con él de vez en cuando decía cosas en alto, pero bueno, entendí que le había tocado tanto que necesitó salir de tal, y fue una función muy bizarra, muy increíble, y que creo que hasta el día de hoy la gente que la vio sigue pensando que igual era parte del espectáculo, porque fue muy peculiar. Sí, lo que mueve el teatro es fuerte, ¿eh? Y si tu vida fuese una obra de teatro, ¿cuál sería el título? 24 horas con Natalia, que creo que se pasan por bastantes estados a lo largo de un mismo día. Bueno, y aparte del teatro, también tienes una carrera en televisión y cine. En otras entrevistas
Has dicho que te gustaría seguirte explorando con la cámara, frente a la cámara. ¿Qué aspectos te gustaría seguir explorando en el futuro? Pues mira, he tenido la oportunidad en este último año pasado como de rodar varias cosas seguidas y ha sido súper bonito verme en distintos personajes y en un set de rodaje, ¿no? Con distintos directores. Y la cámara tiene algo que me apetece porque de repente noto que es como más indiscreta, mostrarme un poco más vulnerable quizás o con una intimidad más grande que se genera con la cámara me apetece muchísimo. Noto que en rodaje pasan cosas a veces muy mágicas porque, bueno, pues porque no tienes que explorarte tan grande delante de una audiencia más grande o llegar a la fila 20, ¿no? Crear esas capas más sutiles me apetece mucho. Bueno, ahora tienes unos cuantos trabajos últimos, como la serie Querer, Ena. También otro es el rodaje de Legado. ¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Cómo ha sido trabajar con actores como José Coronado, Susi Sánchez, Belén Cuesta? Es que dices los nombres, ¿no? Y digo, o sea, es que no, me dices hace... Es que te digo hace un año, que es cuando hice la prueba, que iba a pasar esto y que iba a poder estar trabajando con ellos y te digo, venga. Ha sido increíble porque pues saben muchísimo y aparte de eso que han sido unos compañeros, y yo tenía a Susi Sánchez como madre y a José Coronado como padre y ya digo, mira, o sea, por favor, es como... Y luego con Belén Cuesta y Diego Martín ha habido mucho feeling, nos hemos llevado muy bien y sobre todo que yo estaba como una esponja de esta gente lleva muchísimos años trabajando en un rodaje y bueno, y dejándome un poco en paz también y haciendo, ¿no? Y atreviéndome a hacer y a disfrutar, o sea que he aprendido. Bueno, y en Querer, por ejemplo, bueno, se acaba ahora... Es que, claro, Alauda ha hecho una serie, pues lo que hablábamos antes, dando voz y un foco muy importante. Nagore Aramburu es descomunal, Pedro Casablanc, Iván Pellicer, Miguel Bernardo, que Miguel ya le quiero para siempre. Es que estoy muy agradecida por los trabajos tan distintos, ¿no? Además de poder hacer personajes tan diferentes. Claro, porque Ena, encima, es... Que de repente pasar de un rodaje muy contemporáneo, de una mujer muy de hoy, a algo de los años 20, con mucha fuerza, con una tía amante del rey, que se atrevió a un mogollón de cosas. Es que la verdad que estoy súper agradecida. Y si lo hago bien, dime si te gustó.